Soy Nuria, una de las matronas del Hospital del Vendrell, y vamos a proponeros una serie de ejercicios para que podáis hacer desde casa, las embarazadas de cualquier trimestre. Os iré diciendo en el primer trimestre algunas posturas que podéis adaptar para mantener vuestra espalda bien flexible y bien fuerte. Vamos a sentarnos en el suelo. Si tenéis esterilla, bien; si no, no pasa nada. Sobre una superficie que no resbale y que estéis cómodas, puede ser una manta doblada incluso. Vamos a buscar un cojín para elevar nuestra pelvis, que podemos doblarlo para estar más altas, al cruzar nuestras piernas con los tobillos debajo de cada pierna o bien las piernas paralelas. Si optamos por esta posición y las rodillas están muy altas, colocar sobre todo un cojín debajo de cada rodilla para mantener bien relajada la parte interna de las piernas y las ingles. Vamos a empezar. Nos sentamos cómodamente, dejamos las piernas relajadas, los tobillos y los pies, nuestras nalgas. Vamos sintiendo todo el peso del cuerpo hacia la tierra. Y desde aquí nos vamos a estirar nuestra columna como si nuestra cabeza colgara de un hilo y nos tiraran hacia el techo para elevarnos, para no quedarnos así, sino estirarnos. Cuando estiramos ya notamos que nuestra columna se queda bien erguida, el sacro hacia la tierra. Y desde aquí vigilamos que nuestros hombros no caigan hacia adelante, rotamos un poquito hacia atrás y dejamos que caigan hacia la tierra para mantener todo el pecho bien abierto. Brazos y manos en relax encima de las piernas, sintiendo el estiramiento hacia el cielo y todo el peso de las piernas y las nalgas hacia la tierra. Así damos espacio a todas nuestras vértebras. Si estás cómoda, puedes cerrar los ojos y con los ojos cerrados sentir la respiración, sentir el aire como entra y sale por tu nariz. Vamos a intentar respirar toda la sesión por la nariz. Estás unos instantes para sentir que llegas aquí, a este momento, para estar a solas contigo y con tu bebé. Desde aquí deja las manos en el suelo y elevando los brazos por al lado del cuerpo vas cogiendo aire cada vez más hasta que los brazos llegan arriba y llenas del todo tus pulmones y tu vientre, y exhalando, sacando el aire, y bajas las manos juntitas, una palma contra la otra, hasta que llegan al centro de tu pecho. Apoyas el dedo pulgar en el centro de tu pecho, relaja los hombros, abre tu pecho. Y desde aquí vamos a cantar un Om bien largo para empezar nuestra sesión de yoga. Inhala y exhala bien amplio primero. Inhala para cantar. Inhala. Y exhalando, vas bajando las manos hasta tu vientre, ahí donde sientes que está tu bebé, y dejas las manos en tu vientre. Y ahora concéntrate en la zona de tu vientre y cuando respiras, lleva todo el aire en la zona de tu vientre, sintiendo que cuando inhalas, cuando coges aire, tu vientre sale hacia afuera, empuja tus manos. Y cuando sacas el aire por la nariz, el vientre se va hacia adentro suavemente y largamente. Así que inhala y siente como tu vientre se expande. Exhala largo por la nariz y vas recogiendo lentamente tu vientre y tu bebé hacia adentro. Cierra los ojos mientras conectas con esta respiración abdominal y conectas así con tu bebé, con tu pequeño, con tu pequeña, para empezar este ratito, para cuidarte, para mimarte, para sentir tu cuerpo y para sentirte mucho más cerquita de él o ella, para estar en yoga, en paz y en equilibrio. La próxima respiración la haces bien amplia y exhalando vas deslizando las manos por las piernas hacia tus rodillas,
dejando los brazos y las manos en relax encima de tus piernas y ahora concéntrate en tu cabeza, sigue con tu columna bien estirada y deja caer la barbilla en el pecho. Sintiendo como el peso de la cabeza ayuda a estirar la zona cervical y toda la columna desde arriba. Y ahora, como si la barbilla quisiera dibujar un sí, eleva tu barbilla hacia el techo y vuelve a llevar la barbilla hacia tu pecho. Cuando sube la cabeza, inhalas. Cuando bajas, exhalas. Sin forzar la zona cervical. Y coordinando el movimiento con la respiración. Estando bien presente. Que todo el tiempo que subes, que estás subiendo la cabeza, es todo el tiempo que dura tu inhalación. Y todo el tiempo que estás bajando la cabeza es todo el tiempo que dura la salida del aire, la exhalación. Quédate en el centro, mira hacia la izquierda y hacia la derecha. Cuando vayas hacia la izquierda, inhalas. Hacia la derecha, exhalas. Muy bien, te paras en el centro y haces círculos con tus hombros hacia adelante. Empieza yendo hacia atrás, hacia arriba y hacia adelante y hacia abajo. Cuando vais hacia atrás, inhalas y hacia arriba, hacia adelante y hacia abajo, exhalas. Movimientos bien amplios, conscientes y coordinados con tu respiración. Y esta es la base del yoga, estar bien presente con tu cuerpo y con tu respiración, como el día del parto, que vas a estar bien presente en tu cuerpo, en cada contracción, en cada respiración. Cambia el sentido del círculo y ves hacia atrás. De adelante hacia arriba, inhala, hacia atrás y hacia abajo, exhalas. Y no te olvides de sonreír. Para dar la información a tu cuerpo de que todo está bien. A tu cuerpo y a tu bebé. Desde aquí, inhala subiendo los brazos. Cruzas los dedos, exhalas llevando las palmas hacia arriba. Aquí vuelves a inhalar estirando bien. Exhala, sin dejar de estirar los brazos, baja los hombros. Y siente así como tu zona cervical se estira. Vuelves a inhalar. Y exhalando, llevas los brazos hacia adelante y lleva tu barbilla hacia el pecho y la espalda bien redondita hacia atrás, como si quisieras mirar a tu bebé. Cuando subes los brazos, miras hacia adelante, estiras bien los brazos, la columna. Cuando vas hacia adelante, curvas tu espalda bien redondita hacia atrás, mirando a tu bebé. Brazos hacia adelante. Inhala, sube brazos. Exhala, redondea espalda, mira a tu bebé. Empiezas así a movilizar tu espalda. Siente tus piernas bien enraizadas, tu pelvis bien enganchada en el suelo y tu espalda bien flexible. Muy bien, quédate arriba, un par de respiraciones, inhalas. Exhala, baja los hombros sin dejar de estirar tu columna. Vuelves a inhalar. Y ahora exhala bien lento, descruza los dedos y baja por el lado. Bien lento, bien suave, notando cómo los brazos van bajando poquito a poco y llegan a tus piernas. Muy bien. Desde aquí te animo a que saques el cojín de detrás de tus nalgas y estires un poquito las piernas. Mueve bien tus piernas. Si estás en tu segundo o tercer trimestre de embarazo, te animo a abrir las piernas ahora al ancho que te sea cómodo, sin forzar esta abertura.
Y si te resulta difícil porque te vas para atrás, porque no estamos acostumbrados, coge un cojín, te sientas encima del cojín, abres las piernas. Una vez estés encima del cojín con las piernas abiertas, te sientes hacia delante, de manera que por delante ya no se vea el cojín y te sujete las nalgas por atrás, elevando tu pelvis y permitiendo que estires tu columna. Y desde aquí vamos a hacer flexiones hacia el lateral. Estira tu brazo derecho. Estás en el primer trimestre, ahora te digo una opción. Exhalas hacia el lado y estira tu columna. Enraízate bien tus piernas en el suelo y como si te estiraras de aquí hasta la punta de los dedos de la mano, sin ir hacia el suelo, sino hacia el lateral. Inhalas en el centro, exhalas hacia el otro lateral. Siente tus piernas bien enraizadas y la columna bien flexible. Si estás en tu primer trimestre, puedes hacer este mismo ejercicio con las piernas cruzadas. Así evitamos las grandes aberturas de pelvis y de piernas en tu primer trimestre. Quédate a un ladito. Estira bien, nota tus piernas bien enraizadas, tus isquios, los huesecitos de la pelvis bien enganchados en el suelo y tu columna se estira en cada exhalación. Piensa que desde el yoga no forzamos, no llegamos al dolor ni ahí a las molestias, sino que estiramos la musculatura en el relax de la exhalación. Así que cuando saques el aire y exhalas, relajas y permites al cuerpo que vaya un poquito más allá, sin esfuerzo. Muy bien, quédate en el centro, inhalas. Exhalas y desde aquí, las manos en tus rodillas, vamos a hacer círculos. Vamos a pasar por delante, abriendo el pecho delante y haces el círculo entero y hacia atrás, redondeas la espalda, miras tu bebé. Hacia adelante, inhalas. Atrás, redondea espalda. Apóyate en tus rodillas. Abre tus codos hacia afuera. Mantén tus hombros abajo, lejos de las orejas. Cuidado de no estar aquí, sino de bajar los hombros. Abre el pecho, inhala adelante, exhala atrás. Siente que haces el círculo desde tu pelvis también se mueve en el círculo, tu bebé también. Cuando pases por delante, cambia el sentido del círculo. Exhala atrás, inhala adelante. Vas movilizando la zona lumbar, despertando tu espalda. Y te animo a que este movimiento en círculo lo hagas muchas veces durante el día. Cuando te sientes en la pelota, cuando te sientes en el suelo. Los círculos muy presentes en las embarazadas. Toda la energía se mueve en círculo y tu bebé también se va a mover en círculo cuando nazca. Poquito a poco vas haciendo el círculo más pequeñito, sin dejar de inhalar delante, exhalar detrás, hasta que vuelves al centro. Inhalas bien amplio subiendo brazos. Mantén 2 segundos y exhala bajando por delante. Muy bien. Y desde aquí nos vamos a 4 patas. Vamos a colocar nuestras manos al ancho de nuestros hombros, debajo de los hombros, las rodillas al ancho de la cadera, los empeines apoyados y relajados y la pelvis encima de nuestras rodillas. La pelvis no se va a mover, sino lo que vamos a hacer será caminar con las manos hacia adelante sin mover nuestras nalgas y estirar toda nuestra espalda hasta apoyar la frente en el suelo. Mantén los brazos bien activos y los hombros lejos de las orejas. No nos vamos aquí, sino lejos de las orejas. Estira la zona cervical. Mantén tus nalgas encima de tus rodillas. Si esto es demasiado para ti, es demasiado intenso, puedes apoyar los codos, poner un dedo en autostop, cogerte con el puño en el dedo, bajar los hombros hacia abajo y apoyar tu frente en los puños. Así, o un poquito más abajo, encima de tus manos, las palmas de tus manos. Y si no, estira brazos, apoya frente, inhala y exhala amplio y lento.
Siente tu espalda cómo se estira, se abre. Tu vientre libre. Se hincha en cada inhalación, se recoge hacia adentro en cada exhalación. Relaja la cara, la mandíbula. Muy bien, y desde aquí, con la fuerza de tus brazos, camina con las manos hacia ti. Nos quedamos a 4 patas, pero ahora separamos un poquito más las manos más al ancho, más abiertas que el ancho de tus hombros. Abrimos un poquito las rodillas más que tu pelvis, ¿sí? Y desde aquí lo que vamos a hacer será bajar nuestra barbilla al suelo, entre nuestras manos. La barbilla se va a arrastrar hacia atrás, las nalgas se acercan a nuestros talones y desde aquí lo que vamos a hacer será redondear la espalda. La barbilla se acerca a tu pecho, la espalda bien redondita y con la espalda redondita volvemos hacia adelante, ¿sí? Volvemos a poner la cara entre nuestras manos y desde aquí, con la fuerza de nuestros brazos, bajamos barbilla entre nuestras manos. Deslizamos barbilla por el suelo hacia atrás, nalgas se acercan hacia los talones. Redondeamos la espalda bien redondita, barbilla se acerca al pecho, con la espalda redonda volvemos hacia adelante. ¿Sí? Fuerza de brazos, bajamos barbilla hacia abajo. Nos vamos hacia los talones, inhalando. Y desde aquí, espalda redondita, exhala hacia adelante. Hola, mamá. Hola, cariño, estoy grabando un vídeo. Espera un momento, sigo aquí. Con la fuerza de brazos bajamos, inhalas hacia atrás. Espalda redondita, exhala hacia adelante. En un movimiento continuo como una ola. Un par de veces más. Muy bien. Y desde aquí vamos a hacer al contrario. Vamos a empezar hacia los talones. Desde aquí bajamos barbilla, deslizamos barbilla hacia adelante y cuando estamos entre nuestras manos, no vamos más allá, sino entre nuestras manos, con la fuerza de los brazos subimos, brazos bien fuertes y desde aquí barbilla al pecho, espalda redondita y nos vamos hacia atrás. Barbilla al suelo, inhalamos yendo hacia adelante. Subimos con la fuerza de los brazos, espalda redondita, exhalamos, nalgas hacia los talones. Inhala, hacia adelante. Sube, exhala, hacia atrás. No poses al mig, Mar. Inhala, hacia adelante. Una más, si tienes que parar en cualquier momento, sobre todo, escucha tu cuerpo, esto es lo más importante. Para y descansas. En la posición de Balasana al niño, ¿sí? Estira tus brazos y quédate en esta posición. Si estás en tu primer trimestre, no hace falta que separes mucho las rodillas. El ancho que te permita estar cómoda con tu barriguita. Si ya tienes más barriga, abre bien las rodillas, que te acomoda tu vientre entre tus rodillas, estira bien los brazos, apoya tu frente y relaja tu espalda. Inhala y exhala bien amplio. Mamá, hay una estrella aquí. Otra vez, si así es muy intenso para ti, pon un dedo en autostop, cógete el dedo gordo con el otro puño, baja tus hombros, apoya tu frente, aleja tus hombros de las orejas y relaja el peso de la cabeza y la espalda. Mamá, mami. Para, espera, cariño. Es que te quiero un vídeo, ¿Y cariño. una estrella? Para, se me para. Pues, Una estrella, mami. Vale, vamos a otro ejercicio, vamos a 4 patas. Mami. Vamos a hacer una serie de una secuencia entre varias posturas. Más, sisplau, si no, no servirà de res el vídeo que estic fent. Seu cap aquí, sisplau. Ara te la dono quan acabi. Espera't aquí, que acabi. Vamos a hacer una serie de posiciones de enlace entre la postura de Adho Mukha, que es el carro hacia abajo, y la media luna. Vamos a ver. Si os la aprendéis, es una secuencia muy fácil que podéis hacer para despertar el cuerpo y despertar la espalda. Nos vamos a 4 patas, ¿sí? A 4 patas, las manos debajo de los hombros, las rodillas debajo de nuestra pelvis, al ancho de nuestra pelvis. Desde aquí, cogemos aire,
Bueno, os explico primero sin la respiración. Las puntas de los pies apoyadas, ¿sí? Subimos pelvis, podemos doblar las rodillas si queremos, estiramos, lo más importante es que estiremos toda la espalda en esta posición. Si queremos podemos estirar las piernas y si no, no. Coloco un poquito más para acá. Desde aquí volvemos a 4 patas, volvemos a apoyar los empeines, un pie derecho al lado de la mano, por fuera, más sisplau. Subimos arriba, espalda, abrimos, volvemos a 4 patas, de rodillas, con los empeines apoyados. Ahora apoyo puntitas de los pies, vuelvo, pelvis arriba, estiro la espalda, es lo más importante. Si los talones no llegan al suelo, no pasa nada, si me quedo aquí y si doblo rodillas. Lo importante es estirar espalda, ¿sí? Rodillas al suelo, empeines. Coloco el pie izquierdo por fuera de la mano izquierda. Fuerza con rodillas y pies. Estiro brazos al cielo. Abro el pecho. Manos al suelo. 4 patas. Vamos con la respiración. Aquí, inhalamos. Puntitas de los pies. Saco el aire subiendo. 4 patas. Empeines en el suelo. Cojo aire. Pie derecho al lado de la mano derecha, sacando aire. Brazos al cielo. Inhalo. Manos al suelo, rodilla al suelo. Redondeo espalda, sacando el aire. Cojo aire, miro hacia adelante. Puntitas de los pies, saco aire subiendo. Rodillas al suelo, empeines, inhalo, estiro espalda. Pie izquierdo fuera de la mano izquierda, exhalo. Arriba, media luna, inhalo. Abro el pecho. Exhalo, bajo las manos y las rodillas redondeando la espalda. Cojo aire, estiro espalda, miro hacia adelante. Puntitas de los pies, exhalo, arriba. 4 patas, empeines, inhalo. Pie derecho al lado de la mano derecha, exhalo. Arriba media luna, inhalo. 4 patas, exhalo. Inhalo, estiro espalda. Puntitas de los pies, exhalo, arriba. 4 patas, empeines, inhalo, estiro espalda. Pie izquierdo al lado de la mano izquierda, exhalo. Arriba media luna, inhalo. Bajo, 4 patas con la espalda redondeada, exhalo. Inhalo, mira adelante, estiro espalda. Una vez más, con la pierna derecha y la pierna izquierda. Exhalo, arriba. 4 patas, empeines, inhalo. Pie derecho, exhalo. Arriba media luna, inhalo. Abajo, 4 patas, redondeo, exhalo. Inhalo, mira hacia adelante, estiro. Puntitas de los pies, exhalo, arriba. 4 patas, empeines, inhalo, estiro espalda. Pie izquierdo, exhalo. Arriba, media luna. Y bajo a 4 patas. Me quedo aquí, separo rodillas un poquito. Bajo, largas a los talones, vuelvo a Balasana, postura del niño, estirando la espalda. Respira amplio y profundo en esta posición, relaja la espalda, relaja las nalgas, relaja el vientre. Muy bien, desde aquí levanta la cabeza y con la fuerza de los brazos vas caminando con las manos. Quédate unos instantes en esta postura. Inhalas. Exhalas. Muy bien. Y desde aquí vamos a ponernos en cuclillas, ¿sí? Colocas las manos delante. Un pie al ladito, puntita del pie, la otra puntita del pie.
Y balanceas el peso de un pie al otro, abriendo pelvis, preparando las cuclillas para subir. Poquito a poco vas bajando los talones al suelo. Si los talones no llegan al suelo, colócate o una mantita enrollada o 2 cojines, uno en cada talón, para mantenerte así que te sea cómodo, ¿de acuerdo? Desde aquí, o con cojines o sin cojines, como estés cómoda, sube la pelvis, deja piernas dobladas y redondea la espalda, va subiendo espalda baja, media, alta, hasta llegar hacia arriba. Desde aquí, estiras brazos, inhalas, abre bien los pies y las piernas, exhalas, bajando con la espalda recta. Manos al suelo, vuelves a subir pelvis con las piernas dobladas, las mantienes dobladas para desplegar la espalda. Bien redondita, deja caer los brazos, espalda baja, media, alta, sube brazos, inhala. Vuelve a bajar. Otra vez. Pelvis arriba, piernas dobladas, sube con la espalda redondita. Muy bien, inhala, estira brazos. Exhala y lleva los pies paralelos al ancho de tu pelvis. Me tiro para atrás que me veáis bien. Desde aquí, inhala, estira. Exhala, baja los hombros, mantén la espalda bien estirada. Vuelve a inhalar. Junta las manos, exhala, llevando los brazos hacia el lado. Inhala en el centro. Exhala hacia el otro lado. Inhala en el centro. Exhala hacia los lados y siente cómo trabaja tus laterales del abdomen sin forzar demasiado. Cuando ya sientes que ya trabaja, es hasta aquí, estirando bien la columna, esto es lo más importante. Inhala en el centro. Exhala hacia los lados. Exhala, baja y desde aquí separa un poquito las piernas, dobla un poquito las rodillas para mantener tu pelvis bien móvil y desde aquí empieza a hacer movimientos de pelvis como un infinito, como si dibujaras un infinito o un lazo en el suelo o un 8 tumbado, ¿sí? Así que mueve desde tu pelvis dibujando estos infinitos hacia un lado y cambia el sentido, ya hacia el otro. Y no te olvides cada día de mover tu pelvis. Si te animo a que cada día te pongas una música que te inspire, algunos días más suave, otros días más movido, depende de la energía que tengas ese día, y mueve tu pelvis. Este es el mayor ejercicio, el que te puede ir mejor en este momento. No solo harás cardio, sino que también pues flexibilizarás toda esta zona de la pelvis, tan importante para evitar todas estas molestias y que la pelvis esté bien flexible, se pueda abrir bien el día del parto. Muy bien, círculos con la pelvis a un sentido y al otro. Muy bien, y desde aquí nos vamos al suelo, abrimos piernas, pies mirando hacia afuera, inhala, estira brazos. Exhala, baja con la espalda recta. Muy bien, desde aquí nos vamos a poner las manos atrás, nos sentamos y nos vamos a ir boca arriba para hacer un ejercicio de rotación y luego un poco de relax. Siempre, muy importante, nos vamos al suelo siempre de lado, ¿sí? Nos ponemos a los pies de la esterilla, de ladito, y con la fuerza de los brazos bajamos la espalda de lado. Desde aquí nos tumbamos boca arriba. Dejamos piernas dobladas, barbilla al pecho, toda la espalda bien estirada. Y llevamos los pies en puntita, puntitas de los pies, y llevamos las dos rodillas juntas hacia la derecha. Relaja los hombros, abre los brazos en cruz y lleva tu mirada hacia la izquierda. Si tienes cojines siempre a mano, si ya tienes una barriguita grande, a lo mejor te será cómodo de bajar con un cojín entre las rodillas, ¿sí? Para dejar espacio para la barriga, o incluso unos cojines en el suelo si las rodillas
cuesta que te lleguen en el suelo. Acomoda bien, que te sea un ejercicio cómodo y mantén unas cuantas respiraciones así. Exhalando, vuelves. Inhalas en el centro. Exhalas hacia el otro lado. No sé si voy a caber. Puntitas de los pies, inhalas en el centro. Exhala, deja caer las rodillas hacia la izquierda ahora. Acomódate, deja tus hombros relajados, brazos en cruz y lleva la mirada hacia la derecha. Cierra tus ojos y descansa. Respira amplio y profundo. Siente tu respiración en el vientre, en tu pecho bien abierto. Muy bien, desde aquí exhalando vuelves al centro y te acomodas de ladito para hacer un poco de relax. Acuérdate que para levantarte siempre de ladito también. Me levanto para ponerme de ladito, del lado izquierdo. Acomódate con cojines en la cabeza y te aconsejo que pongas una manta doblada o un cojín delante. Te coloques con el brazo de debajo hacia atrás, la cabeza apoyada y la pierna de delante apoyada a los cojines que tienes delante. Y desde aquí te relajas en esta postura. Te quedas aquí un ratito de relax y después vuelves a sentarte y a cerrar la clase con unas cuantas respiraciones. Espero que te haya gustado.